Cuando Valeria Ríos, con apenas 31 años, bajó de aquel Porsche negro brillante frente a un pequeño taller de bicicletas y motos en un barrio olvidado de Valencia, nadie habría imaginado que su vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Llevaba un abrigo beige perfectamente entallado, el cabello recogido con descuido calculado y unos zapatos que jamás habían tocado una acera rota como aquella. Todo en ella hablaba de lujo, control y distancia. Pero bastaron 3 pasos para que ese mundo perfecto se desmoronara. Su rostro perdió el color, sus labios temblaron, y antes de poder pedir ayuda, un dolor profundo le atravesó el vientre y la obligó a apoyarse torpemente contra la pared del taller, respirando con dificultad, como si el aire de repente se hubiera vuelto demasiado pesado. Dentro del taller, entre el ruido metálico de herramientas y el olor a aceite viejo, estaba Daniel Fuentes. 36 años, manos ásperas, camiseta manchada y una expresión cansada que se había vuelto permanente desde hacía 4 años, cuando la vida le había enseñado a golpes que nada estaba garantizado. Daniel levantó la vista al escuchar un golpe seco, vio a la mujer apoyada contra la pared y salió sin pensarlo. No la conocía. No sabía quién era. Pero vio algo que reconocía demasiado bien, miedo. Miedo real. Del que no se puede fingir. Cuando se acercó, ella ya no podía sostenerse sola. Daniel la sujetó justo a tiempo, notando cómo su cuerpo temblaba. Valeria intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo negó con la cabeza, apretando los dientes, como si admitir el dolor lo hiciera más real. Daniel la sentó en una silla vieja, manchada de grasa, y fue directo. Le preguntó si debía llamar a una ambulancia. Si estaba embarazada. Si le dolía desde hacía mucho. Y entonces, como si la pregunta hubiera roto algo dentro de ella, Valeria empezó a llorar. No puedo ir al hospital, dijo entre sollozos, con una voz que no coincidía con su apariencia segura. No puedo. Me encontrarán. Daniel frunció el ceño. No entendía nada. Frente a él había una mujer claramente rica, con un coche que valía más que todo su taller junto, diciendo que tenía miedo de que la encontraran. ¿Quién? ¿Por qué? Pero antes de hacer más preguntas, su mirada bajó instintivamente. Vio cómo ella protegía su vientre con ambas manos, cómo su cuerpo se encorvaba alrededor de él, y lo comprendió todo sin que ella tuviera que decirlo. Valeria sintió cuando él le preguntó si estaba embarazada. 6 meses. 6 meses ocultándolo. 6 meses viviendo una mentira. La historia salió a trompicones, entre respiraciones agitadas y lágrimas que caían sin control. Valeria Ríos era la única hija de una familia poderosa. No solo rica, sino influyente. Su padre controlaba empresas, medios, personas. Controlaba su vida. Cada paso, cada decisión. Había crecido aprendiendo a sonreír cuando se lo pedían y a callar cuando algo dolía. El embarazo no había sido parte del plan. El amor tampoco. Se había enamorado de alguien que no debía. Alguien sin apellido, sin dinero, sin protección. Y cuando el miedo apareció, cuando su padre empezó a sospechar, ese hombre desapareció. La dejó sola, embarazada, atrapada en una jaula de oro que ahora se sentía más pequeña que nunca. Ese día, Valeria había huido. Sin rumbo. Sin plan. Solo necesitaba pensar. Y entonces el dolor llegó. Fuerte. Inesperado. Y se detuvo en el primer lugar que vio, sin saber por qué. Daniel escuchó todo en silencio. No la interrumpió. No la juzgó. Cuando terminó, cuando ella lo miró con vergüenza y terror, él hizo lo único que sabía hacer. Le dijo que la llevaría al hospital. Valeria intentó protestar, pero su cuerpo ya no respondía. Daniel no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Simplemente actuó. La cargó con cuidado y la llevó a su vieja furgoneta blanca, con los asientos gastados y el espejo roto. Nada en ese vehículo tenía sentido para alguien como ella, y sin embargo, por primera vez en semanas, Valeria se dejó llevar. En urgencias, todo fue rápido. Demasiado rápido. Pruebas, preguntas, luces blancas. Daniel se quedó fuera, sentado en una silla dura, con las manos manchadas y la ropa sucia, sintiéndose fuera de lugar, pero sin moverse. No se fue. No miró el reloj. Esperó.
Cuando el médico salió, le explicó que había sido una amenaza de parto prematuro. Estrés. Agotamiento. Miedo. Mucho miedo. Le dijo que la paciente necesitaba reposo absoluto, lejos de cualquier fuente de presión. Daniel tragó saliva. Sabía lo que esa frase significaba. Y también sabía que Valeria no tenía a dónde ir. Cuando ella lo vio entrar en la habitación, sus ojos se llenaron de algo distinto. No era miedo esta vez. Era alivio. El monitor marcaba el latido del bebé, constante, fuerte. Valeria respiró hondo, como si por fin pudiera hacerlo. ¿Y ahora qué voy a hacer?, susurró. Daniel no lo pensó demasiado. Quizás no pensó nada. Simplemente habló. Le dijo que podía quedarse en su casa. Que no era grande. Que no era bonita. Pero era tranquila. Vivía con su hijo Mateo, de 7 años. Era viudo. Sabía lo que era estar solo. No esperaba nada a cambio. Valeria lo miró como si no entendiera el idioma. Nadie le había ofrecido ayuda sin condiciones. Nunca. Y en ese instante, acostada en una cama de hospital, comprendió que todo lo que creía tener no la había protegido de nada. Aceptó. Porque no tenía otra opción. Pero también porque, por primera vez, alguien no la miraba como un apellido. Y sin saberlo, ese fue el verdadero inicio de todo. La casa de Daniel estaba en un edificio antiguo, de esos que no salen en las guías turísticas. Un tercer piso sin ascensor, con escalones gastados y paredes que contaban historias de años mejores. Valeria subió despacio, apoyándose en él, sintiendo cada peldaño como si fuera una decisión irreversible. Cuando Daniel abrió la puerta, lo primero que la recibió no fue el espacio, sino el sonido. Una risa infantil que venía del interior, clara, despreocupada, viva. Mateo apareció corriendo desde el pasillo, con un coche de juguete en la mano y una camiseta 2 tallas más grande. Se detuvo al ver a Valeria. La miró de arriba abajo con esa curiosidad directa que solo tienen los niños. Daniel le explicó, con palabras simples, que Valeria se quedaría unos días porque necesitaba descansar y que tenía un bebé en la barriga. Mateo no hizo más preguntas. Se acercó, tocó el vientre con cuidado y sonrió como si acabara de descubrir un secreto maravilloso. La casa era pequeña. 2 habitaciones, una cocina estrecha y un salón que hacía de todo a la vez. Los muebles no combinaban. Había marcas en las paredes, fotos viejas en marcos desparejados y una sensación constante de movimiento, de vida real. Valeria estaba acostumbrada al silencio pulcro de las casas grandes, donde todo brillaba pero nada se sentía. Aquí todo era imperfecto, y por alguna razón, eso la tranquilizó. Los primeros días fueron extraños. Valeria dormía mucho. El cuerpo le pasaba factura por meses de tensión acumulada. Daniel se iba temprano al taller y dejaba el desayuno preparado, siempre lo mismo, café suave y una nota escrita a mano deseándole que descansara. Nadie le había escrito notas antes. Nunca había sido necesario. Pero cada una de esas hojas pequeñas se quedaba en su mente más tiempo del que debería. Mateo se convirtió en su sombra cuando estaba despierto. Le contaba historias del colegio, le enseñaba dibujos mal coloreados y le hacía preguntas imposibles de responder. Valeria escuchaba. De verdad escuchaba. No interrumpía, no miraba el móvil, no pensaba en otra cosa. Y poco a poco, algo dentro de ella empezó a aflojarse. Cocinar fue un desastre al principio. Valeria quemó arroz, saló demasiado la sopa y confundió detergente con suavizante. Daniel nunca se rió. Mateo sí, pero sin maldad. Con el tiempo, Valeria empezó a aprender. A equivocarse sin miedo. A descubrir que nadie la juzgaba por no saber. Las noches eran lo más difícil. Cuando la casa se quedaba en silencio y el cansancio no podía tapar los pensamientos, el miedo regresaba. Pensaba en su padre. En la gente buscándola. En llamadas que no había contestado. En una vida que se estaba cerrando detrás de ella. Daniel lo notaba. No hacía preguntas. Simplemente se sentaba cerca, revisando papeles o arreglando algo, presente sin invadir. Pasaron 2 semanas. Luego 3. El médico confirmó que el peligro había pasado, pero recomendó calma.
Valeria sabía que no podía quedarse para siempre. Sabía que aquello era una pausa, no un final. Pero cada día que pasaba, la idea de irse le pesaba más. Una tarde, mientras Mateo hacía los deberes y Daniel preparaba la cena, el teléfono de Valeria vibró. Un número conocido. Uno que no necesitaba guardar. Su padre. El aire se le fue de los pulmones. Daniel la miró. No preguntó, pero entendió. Valeria no contestó. Apagó el teléfono. Sus manos temblaban. Esa noche casi no durmió. Porque por primera vez tenía algo que perder. Y eso daba más miedo que cualquier amenaza. Sin saberlo, el tiempo se estaba agotando. Y la tranquilidad que había encontrado estaba a punto de ser puesta a prueba. El taller de Daniel no tenía nada de especial a simple vista. Era un local estrecho, con la persiana abollada y un cartel viejo que apenas se leía. Pero para él era todo. Allí pasaba más horas que en casa, arreglando bicicletas, motos pequeñas y cualquier cosa con ruedas que alguien necesitara volver a usar. Era lo único que sabía hacer bien, y lo hacía sin quejarse. Valeria empezó a ir algunas mañanas, sentándose en una silla al fondo, con un libro que casi nunca leía. Le gustaba observar. Ver cómo Daniel hablaba con la gente del barrio, cómo los llamaba por su nombre, cómo a veces arreglaba algo sin cobrar cuando sabía que el cliente no podía pagar. Nadie lo admiraba por ello. Nadie lo aplaudía. Simplemente era así. Un día, una vecina mayor llegó llorando porque su bicicleta se había roto y era la única forma que tenía de ir al mercado. Daniel la arregló en silencio. Cuando la mujer intentó pagarle, él negó con la cabeza. Valeria sintió un nudo en la garganta. En su mundo, cada gesto tenía un precio. Allí, no. Poco a poco, la gente empezó a notar a Valeria. No por su ropa, que había cambiado por prendas sencillas, sino por su forma de mirar, de escuchar. Nadie sabía quién era. Y por primera vez, eso era un alivio. Pero la calma no dura para siempre. Una mañana, mientras Daniel estaba agachado arreglando una moto, un coche oscuro se detuvo frente al taller. No pertenecía al barrio. Dos hombres bajaron. Trajes caros. Miradas frías. Preguntaron por Valeria Ríos. Daniel se enderezó lentamente. Les dijo que allí no trabajaba nadie con ese nombre. Los hombres sonrieron de una forma que no tenía nada de amable. Dijeron que sabían que estaba cerca. Que su familia estaba preocupada. Que solo querían hablar. Daniel sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Miedo. Pero no dio un paso atrás. Les dijo que se fueran. Que no tenían nada que hacer allí. Los hombres se marcharon, pero no sin antes dejar claro que volverían. Esa noche, Valeria no pudo seguir fingiendo. Le contó todo. Quién era su padre. Lo que era capaz de hacer. Cómo controlaba cada aspecto de su vida. Daniel escuchó, con los brazos cruzados, sin interrumpir. Cuando terminó, Valeria le dijo que se iría. No quería meterlos en problemas. No quería que Mateo pagara las consecuencias. Daniel negó con la cabeza. Le dijo que huir no siempre era la solución. Que esconderse solo alargaba el miedo. Que tarde o temprano habría que enfrentarlo. Valeria lloró. Porque sabía que tenía razón. Y porque no se sentía fuerte. No todavía. Esa noche, el timbre sonó. Fuerte. Insistente. Daniel se levantó. Valeria se quedó sentada, paralizada. Sabía quién era. No hacía falta mirar. Cuando Daniel abrió la puerta, el pasillo se llenó de una presencia que no necesitaba presentarse. El padre de Valeria estaba allí. Alto. Impecable. Acompañado de dos hombres más. Valeria apareció detrás de Daniel. Sus manos temblaban. Su padre la miró como si estuviera viendo a una desconocida. No preguntó si estaba bien. No miró su vientre. Solo habló de vergüenza. De imagen. De errores que debían corregirse. Le ordenó volver a casa. Entonces Daniel dio un paso al frente. Dijo que no. No gritó. No insultó.
Simplemente dijo que Valeria era adulta. Que no era una posesión. Que nadie tenía derecho a decidir por ella. El silencio fue pesado. El padre la miró por primera vez de verdad. Vio el embarazo. Su expresión se endureció. Dijo palabras que dolieron más que un golpe. Amenazó. Cortó lazos. Prometió consecuencias. Valeria respiró hondo. Y habló. Dijo que no volvería. Que prefería perderlo todo antes que perderse a sí misma. El padre se fue sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, Valeria se derrumbó. Daniel la sostuvo. Mateo miraba desde el pasillo, sin entender del todo, pero sabiendo que algo importante había pasado. Nada volvería a ser igual. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. Demasiado. Como si el mundo hubiera contenido la respiración después del enfrentamiento. Valeria despertaba cada mañana esperando una llamada, una amenaza, alguna señal de represalia. Pero no llegaba nada. El silencio se volvió más inquietante que el ruido. Daniel seguía con su rutina. Taller, casa, Mateo. No hablaba mucho de lo ocurrido, pero estaba más atento que nunca. Cerraba la puerta con doble vuelta. Miraba por la ventana antes de bajar la basura. Pequeños gestos que decían más que cualquier palabra. Una semana después, llegó una carta. Un sobre blanco, sin logotipo, sin emoción. Valeria supo lo que era antes de abrirlo. Un documento frío, legal, definitivo. Su padre había cumplido su amenaza. La desheredaba. Su nombre desaparecía de todo. Cuentas, propiedades, apellido. Era oficial. Para el mundo que conocía, Valeria Ríos dejaba de existir. Leyó la carta sentada en la mesa de la cocina, mientras Mateo coloreaba a su lado. No lloró. No gritó. Simplemente se quedó en silencio. Daniel se sentó frente a ella. No le preguntó si estaba bien. Le dijo que no estaba sola. Que nunca lo estaría. Con el paso de los meses, la vida encontró un nuevo ritmo. Valeria empezó a ayudar en el taller. Al principio solo limpiaba, ordenaba, contestaba el teléfono. Descubrió que se le daba bien hablar con la gente. Escuchar. Organizar. Cosas simples que nadie le había enseñado, pero que siempre habían estado ahí. El embarazo avanzaba. El miedo se transformó en espera. Mateo hablaba del bebé como si siempre hubiera sido parte de la familia. Le hacía dibujos, le contaba secretos al vientre. Valeria lo observaba y sentía algo que nunca había sentido en su vida. Pertenencia. Daniel y ella no hablaron de amor. No hizo falta. Se construyó en silencios compartidos, en miradas largas, en manos que se buscaban sin darse cuenta. No era una pasión explosiva. Era algo más profundo. Más real. La noche del parto llegó sin aviso. Lluvia, tráfico, urgencias. Daniel no soltó su mano. Cuando el bebé lloró por primera vez, Valeria lloró con él. Era una niña. La llamaron Alba. Mateo la miró como si fuera un milagro. El tiempo pasó. Sin promesas grandes. Sin planes imposibles. Solo días sumándose unos a otros. Y Valeria entendió que había perdido todo lo que creía importante para ganar todo lo que de verdad lo era. Los primeros meses con Alba fueron agotadores y hermosos a partes iguales. Las noches sin dormir, el llanto inesperado, el cansancio que se acumulaba en el cuerpo como una deuda imposible de pagar. Valeria nunca se había sentido tan cansada, y nunca tan viva. Daniel se turnaba con ella, aprendiendo a calmar a la niña, a cambiar pañales con torpeza, a dormir en fragmentos. Mateo observaba todo con una seriedad nueva, como si de pronto hubiera entendido que había pasado a formar parte de algo importante. El taller empezó a cambiar sin que nadie lo planeara. Valeria organizó cuentas, ajustó precios, habló con proveedores. No buscaba crecer, solo ordenar. Pero el efecto fue inmediato. Más clientes. Más trabajo. Daniel llegaba a casa con las manos igual de manchadas, pero con los ojos menos cansados. Una tarde, mientras cerraban juntos la persiana del taller, Daniel se detuvo. No sacó un anillo.
No preparó un discurso. Solo le dijo que no sabía cómo sería el futuro, pero que quería enfrentarlo con ella. Valeria no respondió enseguida. Lo miró. Y sonrió. No necesitaban más. Se casaron un viernes por la mañana, en el registro civil. Mateo llevaba una camisa blanca arrugada. Alba dormía en brazos de Valeria. No hubo invitados importantes, ni fotos perfectas. Solo gente del barrio. Risas. Una comida sencilla después. Y una sensación de paz que Valeria nunca había conocido. Los años pasaron. El taller creció lo justo. Sin lujos. Sin excesos. Daniel enseñó a Mateo el oficio. Valeria siguió llevando la parte administrativa. Alba empezó a correr por el taller, manchándose las manos de grasa sin que a nadie le importara demasiado. Un día, Valeria se cruzó con una noticia en un periódico viejo, olvidado en un bar. El nombre de su padre aparecía en letras grandes. Problemas legales. Empresas en caída. No sintió nada. Ni alegría ni pena. Cerró el periódico y siguió caminando. Esa noche, al volver a casa, Daniel la esperaba con los niños. Cenaron juntos. Rieron. Hablaron del día. Y Valeria comprendió algo con absoluta claridad. Había perdido un imperio. Pero había ganado una vida. Solo quedaba una cosa por hacer. Seguir adelante. En el siguiente mensaje llega Part 6, el cierre final. 5 años después, la vida de Valeria no se parecía en nada a la que había dejado atrás. Ya no había coches de lujo ni agendas llenas de compromisos vacíos. Había mañanas con prisas, desayunos desordenados y mochilas olvidadas junto a la puerta. Había risas, discusiones pequeñas y abrazos al final del día. Una vida imperfecta, real. El taller de Daniel era ahora un punto conocido en el barrio. No se había convertido en un negocio grande, pero funcionaba. La gente confiaba en ellos. No por la fachada ni por la publicidad, sino por la forma en que trabajaban. Daniel seguía ensuciándose las manos cada día. Valeria atendía a los clientes, llevaba las cuentas y a veces se reía al pensar que nunca había trabajado tanto, ni se había sentido tan útil. Mateo ya no era un niño. Ayudaba después del colegio, aprendiendo el oficio con paciencia. Alba corría entre las bicicletas, hablando sola, inventando mundos. Valeria los miraba y entendía que esa escena sencilla valía más que cualquier herencia. A veces pensaba en la mujer que había sido. En el miedo. En la huida. En aquella mañana en la que el dolor la obligó a detenerse frente a un taller cualquiera. No sentía rencor. Sentía gratitud. Porque perderlo todo la había obligado a encontrarse. Una noche de verano, caminaban los 4 de regreso a casa, con el aire cálido y las calles tranquilas. Daniel tomó la mano de Valeria sin decir nada. Ella la apretó. No necesitaban palabras. Porque al final, la verdadera riqueza nunca estuvo en el dinero ni en el apellido. Estuvo en las personas que eligieron quedarse. En los actos simples. En el amor que no pide nada a cambio. Y Valeria, que una vez tuvo todo menos libertad, ahora tenía poco, y lo tenía todo.